Buenas tardes, queridos lasallanos de Paraguay. Bueno, eso de decirnos lasallanos ya es como decir nuestro apellido. Y los apellidos se heredan. De manera que una de las curiosidades que podemos tener con respecto al apellido es saber cómo empezó. Y la otra curiosidad que podemos tener es qué ha pasado entre medio desde el comienzo hasta ahora que lo recibimos nosotros. Bueno, algo de eso vamos a hacer. Voy a tratar de presentar algo muy sencillamente de la herencia lasallana nuestra, que es una herencia viviente. Dos cosas entonces, es una herencia y es una herencia viviente. Entonces, lo primero será comentar rápidamente cómo empezó, qué es lo que hubo al comienzo. Y eso nos lleva a 340 años atrás, en la época de Juan Bautista de la Salle. Había nacido en 1651, era el hijo mayor de una familia bien ubicada en su ciudad, bien ubicada en muchos sentidos, porque era de las familias importantes que gobernaban la ciudad de Reims, donde él había nacido. Se hizo sacerdote y cuando tenía unos 28 o 29 años, ahí tiene un primer contacto con un maestro que quería hacer algo en favor de los niños pobres de esa ciudad. Entonces recurre a él como persona que sabe de la ciudad, porque este maestro venía de afuera, y entonces La Salle le ayuda a empezar, porque él sabía qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer para tener éxito en esa empresa, en esa ciudad. Bueno, a una primera escuela exitosa le sigue otra, hay que juntar maestros, se les presentan algunos problemas de ubicación, de alimentación, de alojamiento, y La Salle les ayuda a resolver esos asuntos, pero de a poco se va cada vez metiendo más en esa obra en la cual él no creía tener que tener nada que ver de dentro, sino solamente una especie de ayuda externa. Bueno, de a poquito, sin saber inicialmente cómo, se fue metiendo en aquello y al fin terminó siendo el jefe, el líder de una comunidad que no se proponía otra cosa sino dedicarse por completo a la enseñanza escolar en favor de la juventud pobre, que no tenía escuela sino era a través de las obras de caridad. La Salle termina siendo, digo, el líder de ese grupo, viviendo dentro de ese grupo. Y así se ve llevado a algo que él no había inicialmente pensado. Digamos que ese grupo ha tenido bastante éxito porque existe todavía. Yo soy miembro de ese grupo en este momento. Se llama Comunidad o Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y es interesante ver un poquito también cómo se fue dando la evolución. En determinado momento ese grupo de maestros se ve llevado a enjambrar, porque de otros lados, y no solamente de su ciudad, les piden ayuda, que vayan a trabajar también en otros lados. Sin embargo, todos ellos quieren ser realmente un grupo, una comunidad. Y finalmente, después de unos años de pruebas, deciden ciertos cambios que son para ellos significativos. Una de las cosas que hacen es decidirse a no llamarse más maestros, sino a llamarse hermanos. Y esa denominación tiene su significado. Por un lado, expresa que no van a ser curas, hermanos, y no sacerdotes. Por otro lado, expresa también el tipo de relación que quieren tener entre ellos, una relación fraterna, y no una relación con grandes diferencias de jerarquías. Y por otro lado, expresa también el tipo de relación que quieren tener con los alumnos. Los alumnos los llamarán hermanos y no los llamarán padres. Quieren ser como los hermanos mayores y en ese sentido establecer una relación que podríamos llamar horizontal, dentro de lo posible, hoy diríamos una relación hasta democrática,
con los alumnos que van a enseñar. Para que quede bien visible qué clase de grupos son, toman una vestimenta común, que no es la que se usa generalmente en la vida seglar, y tampoco es propiamente la de los sacerdotes, es una cosa diferente. Hoy en día ya se usa poco, pero todavía en algunos dibujos se la ve. Esos hermanos deciden, naturalmente, llevar adelante las escuelas como hermanos, y entonces ya no la escuela de uno solo, sino la escuela del grupo. Incluso crean una expresión que hoy en día se ha vuelto casi un eslogan: llevarán las escuelas juntos y por asociación. Para llevar adelante las escuelas tendrán que formarse realmente como docentes, como maestros. Había veces en que los que eran empleados como maestros eran gente con muy escasa formación y ningún progreso pedagógico. Ni había tampoco ningún instituto de formación docente. Ellos forman interiormente una formación que los va capacitando y los va renovando. Con el tiempo, llegan a construir juntos una especie de manual de procedimientos pedagógicos, que lo llamarán la guía de las escuelas, que indica cómo ellos llevan adelante la escuela, qué es lo que se hace antes, qué es lo que se hace después, cómo se enseñan las distintas materias que se enseñan en la escuela, cómo se organiza todo, cómo se mantiene, se establece y se lleva adelante el orden necesario. Porque aquí estamos usando una palabra muy especial. Las escuelas que estos maestros, los hermanos de las escuelas cristianas, o los lasallanos en general, las escuelas que ellos conducen son escuelas ordenadas, y no al capricho del momento de cada uno, sino algo bien organizado. Bien organizado. Para eso tienen que, y ellos aceptan y quieren, vivir en comunidad, formar realmente una comunidad, y una comunidad dedicada solamente a eso, a la educación. Digamos que en la escuela ponen orden, se organizan bien, pero no solamente orden, organización, sino también espíritu. Permítame acá evocar un cuentito que hay en la Biblia. En la Biblia hay algunos cuentitos. La Biblia no es puro cuento, pero a veces algún cuentito hay. Y al principio de la Biblia hay un cuentito, cortito, pero jugoso, que habla de cómo Dios crea al hombre. El cuentito dice que Dios armó con la arcilla de la tierra una estatua que pienso yo que estaba muy bien organizada, porque le puso bien los ojos, bien la nariz, bien la boca, todo eso, ¿no? Bien organizadita la estatua. Pero la estatua es una estatua, esa no vive. Para que viva, entonces Dios le sopló y se le sopló en la nariz, para que por allí entrara el aire a los pulmones, y entonces la estatua esa se transformó en un ser viviente. En un ser viviente que respira, entonces. Fíjense que la palabra respirar es una palabra muy cercana, muy familiar, muy familia de la palabra espíritu. El que respira tiene aliento. Y el espíritu en principio es propiamente el aire, pero el aire, sobre todo el aire que va a los pulmones y que hace vivir. Si no hay espíritu, con organización nomás capaz que tenemos una linda estatua, pero con espíritu, ya es otra cosa, porque eso es viviente. ¿Cómo vio La Salle todo esto, todo este proceso, cuando estaba ya un poquitito más adelante en todo eso y no había dudas de qué es lo que se había hecho? La Salle escribió más bien, que él no tenía ninguna intención de meterse en estas cosas, y que si hubiera sabido a dónde lo iba a llevar lo que hacía al principio, seguramente hubiese abandonado aquello, porque no le gustaba para nada tener que vivir con esa gente. Pero, dice, Dios, que todo lo conduce con sabiduría y con suavidad, y que no acostumbra a forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera sumamente imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un compromiso me condujo adentro de otro, sin haberlo yo previsto al comienzo.
quisiera llamar la atención sobre un par de palabras. Una es la palabra conducir, que a veces se traduce por gobernar o llevar o lo que sea, pero La Salle escribió la palabra conducir. Dios lo condujo, pero no lo condujo a través de visiones, apariciones o lo que sea, sino que lo condujo a través de los compromisos. Alguien que mira lo que la vida exige, aprende qué es lo que le tiene que seguir dando a la vida. La Salle se compromete y el compromiso le revela caminos por los cuales debe seguir comprometiéndose. Y llega finalmente a algo o a un lugar a donde al principio ni había pensado que pudiese estar en su camino. Y la otra cosa es que Dios quiere, ese Dios que es pura bondad, que todo lo gobierna con sabiduría y suavidad, no es un Dios bonachón, es un Dios bueno. Y uno bueno es que tiene objetivos, sabe a dónde quiere llegar y toma los medios para eso. Tuvo suerte Dios, porque La Salle le dijo que sí. Vaya a saber a cuántos otros probó y le dijeron que no. Bueno, ahí lo tenemos a La Salle llevando adelante esto de los compromisos. Claro, para que las escuelas pudieran ser frecuentadas por la niñez pobre, tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en que no existía la escuela estatal, no existía el Estado educador. Entonces, todo esto provenía de otro tipo de iniciativas. Para los pobres, entonces, no había prácticamente escuela, o había muy poca. Para que los pobres realmente pudiesen ser escolarizados, era necesario que las escuelas fueran gratuitas. Gratuitas, que quería decir que los alumnos ni sus padres no tenían que pagar para sostener la vida del maestro o el equipamiento de la escuela. ¿De dónde salía la plata? Esa es otra cuestión, porque era necesario tener fondos, pero eso viene de otro lado. En todo caso, no venía de los bolsillos de La Salle, porque La Salle él mismo optó por la pobreza y él no podía sostener esas fundaciones. En todo caso, hablemos de la gratuidad. La gratuidad fue una característica y era una gratuidad universal, o sea, todos los que iban a esas escuelas eran gratuitos. No se le preguntaba a alguno, usted puede pagar, entonces pague, no puede pagar, no pague. No pagaba nadie. Gratuita para todos. Cosa que trajo problemas. No voy a entrar en eso en este momento. Yo diría que eso de la gratuidad para todos está expresando también una actitud educativa fundamental, porque todo educador en su acción educativa, cobre o no cobre, no busca crecer él, busca el crecimiento de los otros. O sea, es alguien que está volcado hacia aquellos a quienes educa. Y en ese sentido, gratuidad significa amor. Anótense esto, gratuidad significa amor. ¿Por qué hacían todo esto? Ahí viene el tema un poco del espíritu. Y lo hicieron ¿por qué? Y nos preguntamos ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? La Salle y sus hermanos, llamémoslo así, hermanos, sus maestros, La Salle y sus hermanos veían en todo esto que estaban haciendo un obsequio que le hacían a Dios, un obsequio en el sentido amoroso de realizar el proyecto de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué quiere decir que se salven? Quiere decir que vivan bien, que vivan humanamente, que tengan una esperanza, que tengan un sentido para su vida y que puedan vivir en condiciones dignas. Entonces, ese espíritu, vivido con pasión, La Salle no decía la palabra pasión, decía celo, podemos decir celo, pero es eso, cariño entusiasta. Eso es lo que llevaba adelante a estas personas a entregarse a esta misión educativa, llevada adelante muchas veces en condiciones de mucha sobriedad, de mucha hasta penuria. Se comprometieron incluso a llevar adelante estas escuelas, aunque para eso tuvieran que pedir limosna y vivir de solo pan. Escuelas que hicieron adaptadas a los chicos a los cuales atendían. No atendían a los grandes, ricos, que podían aspirar después a la universidad, sino a
hijos de obreros que podían esperar, en el mejor de los casos, a mejorar un poco la situación de sus padres, pero dentro del mismo grupo social aproximadamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les hicieron luchar fue enseñar la lectura, pero en la lengua que hablaban los chicos y no en la lengua sabia de la gente más antigua. Concretamente, a estos chicos hablaban francés, se les enseñaba a leer el francés, y no el latín, que era la lengua que se usaba quizá en las oraciones de la iglesia o la lengua que usaban los sabios para escribir sus libros. Y una educación que fuera integral, no solamente catecismo, decimos salvar el alma, todo eso, catecismo. Bueno, catecismo había ciertamente y abundante, pero lectura, escritura, elementos de aritmética y también todo lo que fuera buenos modales, pero además el sentido de la solidaridad, la responsabilidad de unos para con otros, el sentido de la ayuda, y no solamente la competición a ver si yo salgo primero, si salgo segundo, si puedo dejar a otros atrás, sino cuánto puedo ayudar para que los otros progresen. Bueno, un poco todo eso es lo que formó el núcleo inicial de la herencia. La herencia lleva, como digo, como más de 300 años transmitiéndose, y en esos 300 años ha evolucionado. Una evolución visible ha sido la evolución geográfica. La Salle y sus hermanos vivieron en Francia, y durante todo el tiempo de la vida de La Salle estuvieron todos ahí en Francia, menos uno, que fue enviado a Roma. Mandó a dos, pero uno se volvió. El otro quedó solo por muchos años. Hoy en día ese grupo, los lasallanos, están presentes en 80 países en el mundo, en todos los continentes, con gente de todos los colores, de todas las razas, de todos los apellidos. Otra evolución ha sido la que podríamos llamar la de los contenidos de la enseñanza. Ciertamente siempre los elementos fundamentales, pero después la extensión también. Entonces, lo que eran las escuelas donde se enseñaba a leer y escribir, un poquito de matemática y algunas cosas más, se han transformado por necesidad y por pedidos en las escuelas que tenemos hoy en día. Aquí en Rosario mismo tenemos, qué sé yo, desde el inicial hasta el terciario, con formación de docentes y otras especialidades. Lo que eran escuelas para niños que, digamos, comunes, ha dado lugar a las escuelas para sordomudos, por ejemplo. Las escuelas para niños que tenían papá y mamá también han dado lugar a las escuelas de huérfanos. Las escuelas para niños han dado lugar a cursos de formación para adolescentes que no habían sido alfabetizados antes, o para soldados que llegaban al servicio militar analfabetos, o para obreros ya de más edad que veían con cierta envidia que ellos no habían podido ir a la escuela y sus hijos sí. Entonces se crearon cursos nocturnos para ellos. Las escuelas de pueblo, de ciudad, dieron lugar también a escuelas de campo donde se enseñaba agricultura. Las escuelas donde se enseñaba a leer y escribir dieron lugar a la escuela de artes y oficios, etcétera. Un poco de todo. Y de todo ha habido. Hasta correccionales. Hubo una época en que algunos grupos de hermanos tuvieron que encargarse directamente de cárceles de gente grande. Nos imaginamos hoy qué duro sería para hermanos tener que dirigir, formar parte del servicio penal. Bueno, actualmente también, y antes nombré algo, hablé del nivel terciario, hay universidades lasallanas en muchos lugares del mundo, y universidades que dan los títulos de licenciado, doctor y todo ese tipo de cosas. Bueno, así se ha extendido no por ganas de crecer, sino respondiendo a necesidades. A veces algunas necesidades no propiamente en términos de escolaridad o de crear una escuela, como hogares de día para chicos en condición de calle o que están afectados por el consumo de drogas. Y
Y bueno, hay que recibirlos en esas condiciones, orientarlos hacia la escuela, pero contenerlos. Esa es una extensión. Otro desarrollo, y este va a ser quizá lo último que diga, otro desarrollo es la presencia cada vez más grande de educadores que no son hermanos en las escuelas lasallanas. Hoy en día habrá en las instituciones lasallanas aproximadamente 100.000 educadores. 100.000 educadores. Dentro de esas instituciones, los hermanos lasallanos llegarán a ser escasamente el 2%. El 2%. El resto son no hermanos, casi todos seglares. Se podrán contar por allí algunos sacerdotes, algunas hermanas religiosas, algunos hermanos de otras congregaciones, no lasallanas, pero amigos. Pero el resto son seglares, varones y mujeres. No voy a hacer la historia de cuándo entraron, es un poco largo, no queda acá en este momento, pero hoy en día, de ese más que 95% de educadores seglares que llevan adelante las obras lasallanas, más de la mitad son mujeres. Son mujeres. Y esto ha abierto cosas. Quizá en algún momento nosotros pensábamos o percibíamos todo eso como una especie de, bueno, qué desgracia, no nos queda más remedio que contratar a seglares para que mantengan la escuela, porque nosotros somos pocos y ya tendríamos que cerrar. Y después habrá sido, qué desastre, hasta las mujeres tienen que venir a enseñar en los colegios nuestros. Sí, y es bendición. Hemos aprendido a darnos cuenta que todo eso es apertura y es bendición. Y es bendición en cuanto que todos estos educadores, y en la medida en que todos estos educadores, digamos que adoptan y hacen suya la organización que pensó La Salle y que ha evolucionado, y hacen suyo fundamentalmente el espíritu que inspiró a La Salle y que hoy en día es el que da sentido y puede seguir dando sentido a la dedicación de tantos y tantos educadores. Muchas gracias, señores, si me han tenido paciencia hasta aquí, y que tengan buen progreso en su misión de educadores.